esta conferencia internacional denominada Construcción de Confianza e Integridad está a cargo de Danae Millar Pusch, subdirectora de Alta Dirección Pública de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile. Danae Millar tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito público y privado. Ella es trabajadora social y cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una maestría en Política y Gobierno de Flaxo y la Universidad de Concepción. Ha trabajado como investigadora y coordinadora en diversos proyectos con énfasis en la participación ciudadana. Ella ha presidido la comisión que asesora a la Presidencia para la protección de los derechos de las personas. Fue jefa de la División de Cooperación Público-Privada en el Ministerio de Desarrollo Social en su país. Ella fue nombrada subdirectora de Alta Dirección Pública a través de un concurso público de alta dirección en el que postularon 380 personas, siendo esta la primera vez que el cargo se provee por esta vía. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Danae Millar Pusch. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, qué bueno. Me dijeron que ya no me iba a poder escapar, así que me tocó esta hora, que es la peor hora, porque es la hora de la siesta, ¿no? Pero le vamos a poner empeño, como decimos en Chile, ¿ya? Así que vamos a tener una bonita presentación, además en este día. Aprovecho de felicitarlas y felicitarlos por el Día del Funcionario Público. Yo también soy una funcionaria pública. Nuestro día de servicio público es el 23 de junio. Estamos un mes adelantado aquí. Voy a tener doble celebración. Celebración aquí y celebración en Chile. Así que muy contenta de poder tener esta conversación. Les cuento que la presentación se va a ver ahí donde estoy gigante. Y voy a tener que ir diciendo la siguiente para ir avanzando en lo que viene. Así que de repente voy a parar y voy a decir la siguiente para ponernos en orden. Les voy a contar que esta presentación tiene como 3 momentos, ¿ya? El primer momento es contarles un poco qué es lo que es el servicio civil en Chile, cómo nace y cómo ha sido su desarrollo a lo largo de los tiempos. Luego vamos a ver qué es lo que hemos hecho durante estos últimos años en relación al tema de recuperación de confianza, que es uno de los objetivos eje que ha tenido el servicio civil en nuestro país durante esta gestión. Y ahí vamos a ver un poco con qué nos encontramos y qué es lo que hemos hecho para ir avanzando, pero sin duda la tarea de la recuperación de confianza es un trabajo a diario, que involucra un trabajo no solamente de los altos directivos, sino que también de todos los funcionarios públicos por reivindicar nuestro rol, sobre todo en estos tiempos tan confusos, donde han pasado siempre tantas cosas y que muchas veces nuestro rol, lo que nosotros nos proponemos hacer, ha quedado un poco diluido. No sé si eso es solo en mi país o por aquí también ha pasado. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Sí? Entonces es un trabajo constante que tenemos que hacer por ir recuperando esa confianza ciudadana y por ir validando y legitimando lo público, ¿ya? Entonces vamos con la siguiente para empezar con la primera parte de la presentación, que tiene que ver como el surgimiento del sistema de alta dirección pública. Este es un sistema que nace en el año 2003. Nosotros retomamos la democracia en Chile en los años 90, ¿no? Algunos se acordarán de esa época, para otros es como que le hable del pasado, pero en los años 90 se hicieron cosas tras el retorno a la democracia para modernizar el Estado. Hubo la creación de servicios públicos, por ejemplo, entidades específicas para la juventud, para los pueblos indígenas, de modo que la política pública llegara de mejor forma. Pero fue en el año 2003, cuando ya llevábamos 13 años de recuperación de la democracia, cuando surge el sistema de alta dirección pública, y es un sistema que nace de una crisis
y por eso me voy a detener y voy a partir desde el origen del servicio civil, porque parte de una crisis de confianza. Es un sistema que nace de una crisis de confianza, pero que tal como fue creado, se ha mantenido vivo durante los próximos 22 años, porque el servicio civil hoy día en Chile cumple 22 años en el mes de junio, cuando sea el Día de la Función Pública, y siempre es bueno recordar por qué nació y cómo nació, porque eso también siempre nos da la posibilidad de cuando vienen tiempos difíciles, en que creemos que la función pública corre peligro, también es importante pensar que se puede sacar aprendizajes y oportunidades de cambios importantes de modernización del Estado frente a las crisis. Y yo creo que eso es el mensaje que a mí me interesaría partir en esta conversación de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de alta dirección pública en Chile? Instala un sistema de concursabilidad para los cargos de alta dirección, ¿ya? Con reglas claras, transparentes, igualitarias, que busca equilibrar el mérito, la confianza y la gobernabilidad democrática. Porque, la siguiente, por favor. Porque en ese momento en que se creó el sistema de alta dirección pública, fue una crisis bien profunda la que hubo. Fue una crisis bien difícil, donde incluso se cuestionó la viabilidad de que el gobierno continuara. Fue una crisis de confianza que puso en conversación a los distintos actores políticos del país. Y gracias al buscar soluciones dialogantes en forma compartida es que salimos adelante y se creó este sistema. Entonces, esta crisis que yo les traigo a conversación hoy día es una crisis que se denominó el MOP GATE. El MOP es el Ministerio de Obras Públicas y GATE es como se dice en inglés cuando hay así como una situación conflictiva, ¿no? Y por eso quedó como MOP GATE. Y en ese momento lo que pasó fue que a los altos directivos que se estaban haciendo cargo de las concesiones en el país, como se buscaba especialistas que tuvieran oportunidades de mejores sueldos en el mundo privado para atraerlos al mundo público y con las dificultades que tenía las remuneraciones del sector público, se les daba un sobresueldo que se entregaba en sobres. Y cuando eso salió a la luz pública, fue una crisis política muy importante y hizo que el sistema cambiara. Por eso que cuando hablamos de cuáles fueron los cambios que entregó este sistema, es mejorar las remuneraciones, tener claridad de quiénes van a ser los altos directivos y además que al momento de ingresar a la alta dirección vengan de un concurso público transparente. Entonces, aquí tenemos una lámina donde nos muestra ejemplos, que no vamos a entrar en detalle, pero que han pasado en Chile en otros momentos de crisis que dieron también fruto a reformas importantes, que ahí vienen las fechas en las cuales se han ido dando. De hecho, en el año 2015, que ya no es tan lejos, gracias a una crisis que tuvimos, se hizo una reforma al servicio civil, que le entregó más atribuciones al rol que nosotros desempeñamos hoy día. Entonces, esta es una luz de esperanza, ¿no? De pensar que las crisis pueden ser ventanas de oportunidad, pero depende de nosotros, los funcionarios públicos, nosotros el mundo político, nosotros la ciudadanía, cómo salimos de esas crisis y aprovechamos efectivamente esas oportunidades. Entonces, la siguiente, por favor. Esta lámina es la que nos cuenta un poco cómo se creó el servicio civil y lo que es el sistema de alta dirección pública, que en el fondo establece este sistema de ingreso a la alta dirección a través de concursos, donde las jefaturas de servicio todas son concursadas. Entonces, vamos a la siguiente. Esto que ven ustedes aquí es la gobernanza del sistema de alta dirección pública y es cómo se estructura el empleo público en Chile. En la cúspide, que se ve ahí en rojo, están los cargos de confianza, son los ministros, los subsecretarios y algunos jefes de servicio. Y lo que ustedes ven en azul es el primer y segundo nivel jerárquico, que son los jefes de servicios públicos y subdirectores
de servicios públicos. O sea, el segundo nivel que antes del cambio legal también eran de confianza política absoluta, pasan a ser parte de la alta dirección pública, que son los cargos que nosotros trabajamos en la subdirección del servicio civil. Luego vienen las jefaturas de tercer nivel jerárquico, que son de carrera dentro de la administración, y luego en la base de la pirámide está el resto de los funcionarios públicos. Pensando un poco en lo que fue la presentación de la mañana, que la representante de Colombia nos contaba que eran más o menos 1.400.000 los funcionarios públicos en Colombia. Nosotros tenemos en la base de la pirámide, pensando en la administración central del Estado, o sea, sin los municipios ni los gobiernos regionales, 450.000 personas a la base. Y cuando pensamos en lo azul, es decir, en los cargos que entran por concurso de la alta dirección, estamos hablando de más o menos 1.600 cargos. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? Ya. Cuando vea cabecear, de repente voy a gritar. Así que cuidado. Entonces, cuando nosotros nos ponen el rol de tener que, la siguiente, por favor, de buscar a los altos directivos públicos, no es una cosa sencilla, ¿ya? La alta dirección pública no es cualquier cosa. No hay tantas personas que tengan las características para desarrollar este rol. Primero, es porque su objetivo es la creación del valor público, y eso lo hemos ido escuchando durante todas las sesiones, ¿no? Y el valor público no es lo mismo que ser un gerente de una empresa privada, que lo que busca es maximizar las utilidades. Lo que busca una persona de alta dirección pública es crear valor público, y eso no está en todas partes. La siguiente. ¿Cómo generar además valor público con las restricciones normativas que tenemos? Lo escuchamos hoy día también, los servidores públicos solo podemos hacer aquello que la ley nos autoriza. Entonces, cuando pensamos en cómo vamos a generar valor público, es dentro de los marcos que la ley nos entrega, que la normativa nos da. La otra, por favor. Además, tenemos restricciones presupuestarias, y estas restricciones presupuestarias no son las mismas de la empresa privada. Nosotros tenemos un presupuesto y ese presupuesto hay que ejecutarlo durante un año. Y aunque ahorremos, no guardamos esa plata, ¿no? Entonces, esas lógicas tampoco son tan comunes de encontrar. La siguiente, por favor. Y además, ese presupuesto tenemos que invertirlo o utilizarlo con restricciones de gestión. El último panel que vimos tenía que ver con las compras públicas. Esas compras públicas también nos entregan unas restricciones de gestión en las cuales tenemos que enmarcarnos y tenemos que saber hacerlo y hacerlo bien. La segunda, porque además tenemos lo que también hablamos durante la mañana, que es el volumen de la operación y el impacto en la toma de decisiones. Las decisiones que toma un alto directivo público no influyen solo en una empresa, no influyen solamente en un grupo reducido de personas, influyen en la política pública, influyen en muchas decisiones y muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. La siguiente. Y además tenemos el tema de las demandas y expectativas ciudadanas, ¿no? Los ciudadanos siempre están mirando cómo hacemos las cosas. ¿Y eso qué es lo que ha ido también generando? La siguiente, por favor. Una mayor visibilidad de aciertos, pero también de errores. Y hoy día vemos además que estamos en una cultura súper conectados, ¿no? La gente está aquí tomando fotos, sacando videos, estamos expuestos todo el tiempo. Y por lo tanto, igual como se aplaude cuando hacemos las cosas bien, a veces, cuando hacemos las cosas mal, se entera todo el mundo y quedamos muy expuestos. Por lo tanto, encontrar personas que estén disponibles para todos estos desafíos, créanme que no es algo sencillo. Y esto no es algo sencillo antes y es también más difícil ahora, por la sobreexposición que tienen los cargos de alta dirección. Este sistema que nosotros tenemos desde el año 2003 se fundó en
5 valores. La siguiente, por favor. Que son valores que están desde el origen del sistema, pero son valores con los cuales nosotros hemos ido haciendo las transformaciones y mejoras del sistema, que tienen que ver con la transparencia, la confidencialidad de los procesos, la no discriminación, el mérito como base de lo que es el sistema y la participación igualitaria de todas las personas dentro de estos concursos. Y créanme que no es menor mirar nuestros principios hoy día y mirarlos el 2003, han pasado 22 años, y los estándares en relación a la no discriminación, en relación al mérito, en relación a la participación igualitaria, son distintos que cuando empezó el sistema. Y por lo tanto ha significado que este sistema se ha ido mirando y mejorando en función también de los estándares ciudadanos que han aumentado en relación a estos principios. Entonces, ahora les voy a contar un poco de qué se trata este sistema, y esta es una parte un poco complicada porque es como la particularidad chilena, ¿ya? En otros países del mundo, cuando se buscan cargos de alta dirección es por carrera y en otro es por mérito y pruebas solamente, ¿no? Lo que nosotros tenemos en Chile es un modelo híbrido que es por mérito y por confianza, y busca el equilibrio entre mérito y confianza. Y esto un poco se entiende el cómo funciona cuando uno lleva al origen de dónde sale el sistema, que fue una crisis política, en la cual el mundo político, que estaba en crisis, estuvo disponible a ceder el poder que tenía con respecto a estos hoy día 1.600 cargos que antes eran seleccionados a dedo por quien llegara al poder y hoy día tienen que pasar por concursos abiertos. Y que las personas que llegan tienen que cumplir requisitos y tienen que demostrar que tienen el mérito para estar donde están. Entonces este consejo, o sea, este sistema, la siguiente, tiene un modelo de gobernanza que está constituido por un consejo, que es el Consejo de Alta Dirección Pública. Este consejo es un órgano colegiado que está compuesto por 5 personas. Una persona, que es el presidente, es el director del Servicio Civil, que cumple un doble rol, de director del Servicio Civil y de presidente del Consejo. Esta persona es una persona de confianza del presidente o presidenta de la República. Pero el Consejo, además, se compone de 4 consejeros. Estos consejeros son nombrados por el presidente de la República, pero ratificados por el Senado. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en el fondo lo que se busca con este consejo colegiado es que represente la diversidad política que existe en el Senado. Y por lo tanto, estas 5 personas que conforman el consejo son personas que no piensan lo mismo, son personas que tienen diferencias políticas, son personas que sus bancadas muchas veces pelean en el Congreso, pero son personas que se juntan todos los martes y todos los jueves a buscar a los mejores talentos para la alta dirección pública. Y eso ha sido posible durante los últimos 22 años. Y no es menor porque hemos tenido cambios de gobierno. Cuando hubo la crisis del 2003, llevaban 13 años la misma coalición que recuperó la democracia en el gobierno. Y esa coalición luego tuvo un gobierno más, que fue el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero luego de eso han venido 4 gobiernos que se han ido intercalando entre oposición y gobierno durante los 4 años anteriores, ¿no? Son 4 gobiernos que duran 4 años. Y el sistema ha perdurado y se han seguido cumpliendo las reglas que el sistema tiene. Y eso ha pasado porque este sistema tuvo una legitimidad política en su origen, pero también en cómo hoy día funciona, que lo hace tan particular. Además, este sistema tiene mecanismos de ingreso regulado, es decir, se establece la concursabilidad como el mecanismo de ingreso a la alta dirección pública con la participación de empresas consultoras externas. Y eso también es algo que lo hace algo raro. ¿Ya? Cuando yo he contado esta forma que nosotros tenemos en otros países,
¿Les suena raro que sean empresas externas, empresas privadas, pero expertas en selección de personas que colaboran con este sistema? Y eso está por ley. Por ley nosotros tenemos que trabajar con empresas que nos ayudan en este proceso. Y de esa forma también se legitima la selección que se hace con respecto a estos cargos, sumando a un actor del mundo privado en lo que es la selección de las personas. Además, el sistema tiene un régimen contractual donde se regula la duración del nombramiento para los altos directivos. Los altos directivos van en un concurso, son seleccionados por 3 años y pueden ser renovados hasta por 2 periodos. Es decir, duran 9 años. Eso es lo máximo que podrían durar. Pero podrían, si después dejan de los 9 años, pueden volver a concursar. Podrían volver a quedar en el mismo puesto, pero luego de un concurso. Además, la siguiente, por favor. El modelo cuenta con convenios de desempeño, que es la suscripción de metas anuales estratégicas del cargo durante el periodo. O sea, cuando yo asumo este cargo, porque yo participé de este concurso, cuando yo asumo este cargo, suscribo un convenio de desempeño que me dice qué es lo que yo debo lograr durante mis 3 años de gestión. Y cada 6 meses la autoridad va evaluando en conjunto conmigo el cumplimiento de esas metas. Y además establece un régimen de asignación de alta dirección pública vinculado al cumplimiento de metas. Es decir, si yo cumplo las metas, tengo mi sueldo. Si yo no cumplo las metas, me bajan el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Y ahí vamos a la siguiente. En este sistema, como veíamos, funcionan distintos actores. Está el consejo, este consejo diverso, que ya les conté cómo se seleccionaba. Duran 6 años en su puesto, los consejeros son inamovibles y son elegidos en pares. En 3 años uno, 3 años un par, 3 años otro par. ¿Y qué es lo que hace este consejo, que es designado, como ya veíamos? Conducen el primer nivel jerárquico, es decir, todos los directores de servicio, ellos hacen las entrevistas y seleccionan el número que pasa a la decisión del presidente y regulan todos los procesos de selección, ya sea de primer nivel o de segundo nivel. También tenemos los comités de selección que nos ayudan a conducir los procesos de segundo nivel, es decir, los directores regionales y los subdirectores, además de los directores de los hospitales. Y ellos están conformados por representantes del Consejo y, por lo tanto, representantes de la diversidad política que tiene el Consejo, que son personas que tienen experiencia en políticas públicas, pero que vienen de distintos mundos y que representan al Consejo en estos comités para el segundo nivel. Además, hay un representante del Ministerio y del Servicio. Y esas 3 personas son las que hacen las entrevistas para el segundo nivel jerárquico, que, como ya les dije, son los directores regionales, los directores de hospitales y los subdirectores del nivel central. Están las empresas consultoras externas, que son representantes de una alianza público-privada, que además nosotros hoy día las tenemos que seleccionar a través de compras públicas. Nosotros también trabajamos con compras públicas con una ley parecida a la que se contaba en la mañana, y por lo tanto hicimos una licitación para contar con las 32 empresas mejor calificadas del país para selección de personas, pero esas empresas no hacen cualquier selección, sino que hacen un modelo de selección creado por la alta dirección, para la alta dirección pública y por lo tanto creado por el Servicio Civil. Y es el Servicio Civil y sus funcionarios los que hacen el acompañamiento a los procesos que hacen las empresas, las habilitan y las certifican en relación a la metodología de selección que se ocupa. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Ya. La siguiente, por favor. Después tenemos la ciudadanía, que es el actor clave. ¿Por qué es el actor clave? Porque cualquier ciudadano
sea del mundo público o del mundo privado, que cumpla con el perfil del cargo, puede postular a él, ¿ya? Y este mundo, que es la ciudadanía, nosotros lo que hemos ido avanzando, y es parte de lo que les voy a mostrar después, es cómo vamos transparentando estos procesos, porque es clave que sean lo más transparentes para que sean legitimados por la ciudadanía. Y también tenemos la autoridad gubernamental, que en este caso es quien ejerce el nombramiento. Es decir, existe todo un proceso de concurso y este proceso de concurso llega con una lista corta de 3 o 4 personas que se la entrega a la autoridad. Entonces, en el fondo, para llegar a esa lista corta, hay una serie de procesos que nos demuestran el mérito de las personas para llegar a esos cargos y finalmente se le entrega a la autoridad esa lista de 3 o 4 y es el presidente de la República quien selecciona de esa lista a las personas del primer nivel, es decir, los directores de los servicios públicos, y en el segundo lugar, o sea, en el segundo nivel, los jefes de servicio. El presidente de la República tiene 90 días para nombrar a la persona en base a esa lista, a esa nómina, y los jefes de servicio tienen 20 días para hacer ese nombramiento. Si no les gusta a nadie de los que están en esa lista, pueden declarar desierto el concurso. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto que ustedes ven ahí es la escalabilidad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Cuando partió el sistema el año 2004, contaba con 688 cargos que entraban en este sistema. Pero a medida que fue pasando el tiempo y fruto de distintas situaciones, fueron ingresando más cargos. En un primer momento eran los servicios públicos que prestaban, que tenían solamente injerencia en prestar servicios y no estar en mención en el diseño o planificación o supervigilancia de la política pública. A medida que fue avanzando el tiempo, fueron ingresando también ese otro tipo de cargos, como por ejemplo las superintendencias, servicios públicos que diseñaban políticas públicas y no solamente las ejecutaban. Y de esa forma podemos ver que pasamos de 688 cargos a 1.600 y tanto, 1.684 hasta el año pasado. Eso para nosotros es más trabajo, sí, pero lo que demuestra es la legitimidad que ha tenido el sistema. O sea, es un sistema que ha perdurado en el tiempo, pero que además se ha legitimado porque fruto de eso los legisladores han ido incluyendo nuevos cargos dentro de los cargos que nosotros concursamos. La siguiente, por favor. La siguiente, porque ahí viene un poco contado como los cargos que se van sumando. Esta otra gráfico que tenemos acá nos muestra los cargos que veíamos que eran los de los servicios públicos, pero después, a partir del año 2008, empiezan a ingresar otros cargos que ya no son de directivos públicos, sino que son de cargos que le solicitan al sistema que reclute a las personas. Y ahí entra una diversidad de cargos, ¿ya? Que van desde directores de empresas públicas, tribunales ambientales. La siguiente, por favor. Y eso también se los muestro para qué, para que ustedes se compadezcan de nosotros, que tenemos más pega, pero también nos llena de orgullo porque quiere decir que hemos hecho las cosas bien y que se confía en este sistema, que no era tan fácil al principio cuando se estableció que se pensara en que se iba a confiar en él. La siguiente, por favor. En el año 2012, a este sistema se le suma lo que está en verde, que son los cargos de los directores de establecimientos educacionales. Entonces, nosotros trabajamos, como ya les conté, en lo que son los jefes de servicio, los subdirectores, los directores regionales, en forma de completa y solo para la selección o entregar lineamientos con respecto a la búsqueda de estos directivos a los directores de los establecimientos educacionales. Y de esa forma, la siguiente, contando todos los cargos que nosotros llevamos hoy día y que entran por el sistema,
podemos ver que desde el año 2004 pasamos de los 688 cargos a más de 5.000 cargos. Y esto es para que ustedes efectivamente tengan pena de que tenemos mucho trabajo. Es para conmoverlos. Pero a pesar de eso, de que es más trabajo, tenemos esta doble situación en que decimos, bueno, habremos hecho las cosas bien. Pero eso también nos pone nuevos desafíos que hemos sabido llevar adelante y que esperemos que podamos seguir llegando adelante. La siguiente, por favor. Entonces, actualmente el sistema tiene cargos de primer nivel, que son a nivel central, cargos a segundo nivel, que son a nivel regional, cargos a nivel municipal, porque los establecimientos educacionales están en los municipios, y tenemos ahí la diversidad de nuestro país, flaquito, con sus 16 regiones, y con nosotros desde Santiago, trabajando para la búsqueda de los mejores talentos en cada uno de estos cargos de trabajo. Adelante. Llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, nosotros vivimos en el año 2019 un estallido social en Chile. ¿Y por qué traigo eso a colación? Porque el tema de la conversación de hoy es la crisis de confianza. Y cuando hay un estallido social quiere decir de que todo lo institucional no fue suficiente y que la crisis de confianza en ese momento estuvo en los niveles más álgidos de lo que podría haber estado. No sé si les llegaron esas noticias sobre Chile a ustedes. ¿Sí? Tenemos entonces esa imagen que nos muestra lo que fue ese estallido social. Ese estallido social fue también procesado por la institucionalidad a través de dos procesos constituyentes, que entre medio de la pandemia y entre medio de lo que fue el periodo de este gobierno, nos estuvo reflexionando con respecto a qué constitución queríamos. Sin embargo, ninguno de esos dos procesos llegó a puerto. Y entre medio estuvo la pandemia. Pero yo quiero decir una cosa, que me ha costado madurarla, pero yo creo que es una enseñanza que es importante de conversar. Cuando uno piensa que hubo dos procesos constituyentes que no llegaron a puerto, uno tiene como una sensación de fracaso, ¿no? Pero cuando uno analiza que esos dos procesos constituyentes y el hecho de que toda la clase política del país haya sido capaz de ponerse de acuerdo para desarrollarlos y salir de ese estallido social, uno piensa que la clase política fue capaz de procesar la demanda a través de la institucionalidad y dar curso a que hoy día vivamos como vivimos. Por lo tanto, si bien no logramos llegar a puerto, sí logramos salir del estallido social. Y eso yo creo que es algo que hay que valorar y que tiene que ver con el diálogo, con la conversación, con el fortalecimiento democrático, con lo que hoy día los tiene usted aquí en lo que es la función pública también. Entonces, luego de esta situación que vivimos, pasó la siguiente. Cuando llegó esta gestión al servicio civil, que fue después del estallido social y de la pandemia, se puso como objetivo estratégico el recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y sus personas. Ese fue el lema, la estrategia que hizo el Servicio Civil durante esta gestión, durante los últimos 3 años, es precisamente eso que está ahí. ¿Y cómo hacerlo? Se puso como objetivo el aumentar las posibilidades de que más mujeres llegaran a la alta dirección, porque las mujeres y los hombres tenemos los mismos talentos y por lo tanto tenemos las mismas oportunidades de estar representados en este tipo de cargos. Y una forma de avanzar en diversidad e inclusión era asumir que esa representación también tenía que estar en la alta dirección. También se puso como objetivo para la recuperación de la confianza el aumentar los postulantes, que más postulantes llegaran a nuestros concursos, porque teníamos bastantes cargos, pero necesitábamos que todas las personas supieran que podían llegar a esos cargos y que era legítimo el sistema. Y también nos pusimos como meta el avanzar a un mejor Estado, a través de concursos públicos que fueran más transparentes, más abiertos,
que se recuperara la empatía del funcionariado, una palabra que también salió harto durante la mañana. Nosotros también lo pusimos como parte de nuestros proyectos durante esta gestión. Y con este marco, ¿no?, que el exdirector del Servicio Civil lo decía, que este era como el magneto que se pone en el refrigerador y que no podíamos olvidarnos que esos eran los objetivos por los cuales estábamos trabajando. Uno piensa, bueno, ¿y qué pasó con la crisis de confianza? La siguiente. Y la crisis de confianza que hoy día vivimos es distinta a la del año 2003. Hemos avanzado en institucionalidad, hemos procesado nuestras diferencias a través de conductos democráticos de nuestra institucionalidad. Sin embargo, la confianza en las instituciones en general, la siguiente, y en las instituciones políticas en particular, se mantiene en niveles preocupantemente bajos. Comparativamente, estamos por debajo del promedio de los países de la OCDE y la mayor brecha se da en el sistema judicial, que es en el cual uno debería tener a lo mejor más confianza. Y también en los tribunales de justicia. La siguiente. Las instituciones que generan más confianza son la Policía de Investigaciones, las universidades, Carabineros, las Fuerzas Armadas y la radio. Y las que menos confianza generan son el Congreso y los partidos políticos. La siguiente. No solamente eso, y tal como se mencionó en la mañana, tenemos problemas importantes en la confianza interpersonal, la cual ha disminuido. En Chile siempre fue baja, pero ahora está peor, ¿ya? En el 2021, solo el 15% señaló que se puede confiar en la mayor parte de las personas, porcentaje que se redujo al 9% en el año 2024. La siguiente, por favor. La percepción de la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno ha bajado 17 puntos en 4 años. Y además sube de 30 a 36% quienes creen que en Chile la democracia funciona mal o muy mal. La corrupción, adelante, que se percibe al alza, sigue siendo una inquietud para los chilenos. Sin embargo, solo ocupa el 6º lugar por debajo de seguridad, salud, educación, pensiones y narcotráfico. Yo me imagino que las problemáticas sociales que yo les estoy leyendo, que son las prioridades de los chilenos, deben ser un poco las mismas que nos encontramos en las encuestas aquí en Perú, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el principal problema que dice la gente en las encuestas en Perú? ¿La corrupción? ¿Por sobre la salud? ¿Por sobre, sí? ¿Seguridad? ¿Narcotráfico no? ¿No? Esas son las prioridades que se observan en las encuestas. Entonces, la siguiente, aquí les traje los gráficos para que vean que no solamente está el discurso, sino que estos son los gráficos que nos muestran que el 30%, ahí la columna segunda que aparece en el gráfico es Chile, el 30% declara una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno, 10 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, ahí está Chile en la segunda columna y después vienen todo el resto de los países de la OCDE. Y la primera columna es el promedio de los países de la OCDE. La siguiente, por favor. El índice de percepción de la corrupción, el año 2024, ubica a Chile en el lugar 32 de entre 180 países, siendo el 4º nivel a nivel continental, por debajo de Uruguay, que está en el número 13, de Canadá, que está en el 15, y de Estados Unidos, que está en el 28. Eso como corrupción. La próxima, por favor. Después tenemos este gráfico que nos muestra el descrédito de la función pública, es desalentador. El 73% cree que muchos, a casi todos, están involucrados en actos de corrupción. Y sabemos que eso no es así. Sin embargo, esa es la percepción. La percepción de integridad de los empleados públicos es baja en la mayoría de los países. Solo el 31% de los chilenos espera que rechacen sobornos para acelerar el acceso a los servicios.
por debajo del promedio de la OCDE de 36%. La siguiente. ¿Y qué es lo que nos pasa con esto? A mí, por lo menos, me pasan cosas terribles. Me duelen esos resultados, porque soy una funcionaria pública y porque creo en el sector público. Y porque además creo que la legitimidad del gobernante es requisito para la mantención del pacto social. Y eso es muy importante, la siguiente, porque la legitimidad del Estado y sus instituciones demanda no solo eficacia y eficiencia, cosa muy importante, sino que también la adscripción a valores democráticos tales como la transparencia, la rendición de cuentas o la participación ciudadana. Por lo tanto, frente a la pregunta ¿qué hacer? Ahí tenemos cómo tratar de hacer, cómo tratar de nadar contra la adversidad con mayor transparencia, con mayor rendición de cuentas y aumentando los niveles de participación ciudadana. Para restablecer la confianza en instituciones públicas y sus funcionarios, el Estado debe elevar los estándares técnicos y éticos, y los acuerdos internacionales suscritos por Chile también demandan la adscripción de estándares más exigentes para un buen gobierno. Y el buen gobierno es el ejercicio del poder caracterizado por rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y la mantención del Estado de Derecho. Entonces, nosotros pensamos, bueno, dentro de lo que nosotros hacemos, y en el fondo el llamado es dentro de lo que cada uno de ustedes como funcionarios públicos hace, ¿cómo podemos poner nuestro granito de arena para ir aumentando la eficiencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia? Entonces, ahora lo que les voy a contar es un poco qué es lo que nosotros hemos hecho en este sistema para ir mirando eso y avanzar a mejorar nuestra gestión. Tenemos la siguiente, una plataforma de postulación a todos estos concursos que ya se los mostré y les conté cómo funcionaban, que está abierta, que puede verla cualquier persona, y en esa plataforma además está la historia de todos los concursos, los requisitos que deben tener quienes deseen postular, los convenios de desempeño de quienes ejercen esos cargos y también la evaluación de sus convenios de desempeño en términos agregados. La siguiente. Además, hacemos encuestas a todos nuestros postulantes con respecto a cuán satisfechos están de este portal, de modo de ir efectivamente tomándole el pulso a nuestros ciudadanos, que son quienes concursan, qué les parece cómo estamos haciendo las cosas. Y tenemos datos que son los que aquí aparecen, que son bastante positivos, ¿ya? Pero los vamos midiendo y estamos dispuestos a que si se nos mueve para mal, ver en qué estamos fallando para tratar de arreglarlo. La siguiente, por favor. Tenemos, como les contaba, en este sistema de postulación, la transparencia de todas las fases del proceso. Es decir, cuando alguien postula un cargo y este cargo tiene 5 etapas, que es la admisibilidad, la evaluación curricular, la evaluación gerencial, la evaluación por competencias y la evaluación que hace el comité o el consejo, en cada una de esas fases todos los postulantes van recibiendo la información con respecto a cómo les fue, si avancé o no avancé. Y por lo tanto, las personas van sabiendo que si postularon 300, ¿ustedes se fijaron cuando dieron mi currículum que dijeron que postularon 340 personas? Eso es porque dentro del sistema aparece que de esas 340 personas, luego van quedando 40, luego van quedando 20, luego van quedando 4 y luego va quedando esta señora fue la que ganó. Y todo eso está transparente para que todo el mundo sepa quién fue el que se ganó el concurso y cuál es el currículum que tiene esa persona. La siguiente, por favor. También hacemos preguntas con respecto a nuestros postulantes. ¿Dónde estoy?
Esas son las fases del proceso, ¿no? Donde cuenta ahí lo que ya les dije. La siguiente, por favor. Y en las fases del proceso tenemos en lo que está publicado el perfil del cargo. Y el perfil del cargo es muy importante porque el perfil del cargo dice todo. El perfil del cargo dice qué es lo que buscamos de las personas que postulan, qué es lo que se va a evaluar en cada una de las fases del concurso, cuáles son los requisitos técnicos que buscamos, e incluso dice en los lineamientos y desafíos cuáles van a ser los posibles convenios de desempeño que vayan a tener que desarrollar. Es decir, desde que yo postulé a este concurso, intuía que algo iba a tener que tener en mi convenio de desempeño en relación a que más mujeres llegaran a la alta dirección. Y así como lo intuía, después así fue, ¿ya? Y a mí me miden en virtud de si crecen o no crecen la cantidad de mujeres en la alta dirección, como una de las partes que tiene mi convenio. Y eso estaba escrito y está escrito en el perfil del cargo, que cualquiera de ustedes puede entrar a la página y revisarlo. Nosotros trabajamos con 7 competencias que nos hablan un poco de esta especificidad que tiene un alto directivo público. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cuáles son las competencias que debe tener en el mundo actual? Y ahí tenemos la visión estratégica, la gestión y logro, el liderazgo y la gestión de equipos, la gestión de redes, el manejo de crisis y contingencia, la mejora continua y la innovación y la comunicación estratégica. ¿Hay alguna competencia que ustedes creen que falta para ser un alto directivo público en este mundo cruel y adverso que nos toca vivir? De esas 7 competencias con las cuales nosotros trabajamos, en cada perfil se eligen 5, las 5 que son más ad hoc al cargo que se está buscando. La siguiente, por favor. Lo otro que hacemos es que medimos con todos los postulantes cómo se enteraron del concurso. Y aquí ustedes pueden ver en este gráfico cómo la mayoría de las personas, es decir, casi el 70% o más, se entera del concurso por nuestra plataforma. Es decir, la gente ya sabe dónde buscar los concursos, que es lo que está ahí en azul, ¿no? En azul está se saben del concurso por la plataforma. En azul más oscuro, que es lo que está ahí chiquitito, a lo más bajo, es si las personas se enteran por otras personas que le dicen, oye, mira, salió este concurso, ¿por qué no postula? Y un grupo muy reducido de personas se entera de los concursos por la publicación que hacemos en los diarios, porque también publicamos los concursos en los diarios, pero la gente ya no lee diario. Entonces, lo que ahora estamos buscando, que nos dicen estos datos, es que lo que tenemos que hacer es levantar los concursos por redes sociales y por medios electrónicos, más que por diarios de papel que ya nadie lee. La siguiente, por favor. La otra cosa que hacemos es que el Ministerio de Hacienda hace a todos los servicios públicos una encuesta de satisfacción de usuario y también les pregunta cómo ha sido la atención que han recibido en los servicios. Y ahí está el resultado que nosotros hemos tenido en atención de usuario, donde muestra que ha mejorado la satisfacción de los usuarios en relación a lo que es los servicios que presta el servicio civil. La siguiente. Y también recordando que salió en la mañana en la conversación el tema de las consultas ciudadanas, nosotros hicimos una consulta ciudadana en el año 2023 y le preguntamos a las personas a través de correo electrónico, a todos nuestros postulantes, de la página web, de las redes sociales, y donde participaron más de 16.000 personas, preguntándoles si era fácil postular o no era fácil postular, si era pertinente la información que se les solicitaba en los portales, cómo mejorar las cosas, y nos fue bastante bien, ¿ya? La consulta ciudadana nos muestra que hemos ido avanzando y que la ciudadanía lo percibe así. La siguiente, por favor. Otra cosa que hicimos, y que también fue bien importante, que se las recomiendo, ahí me van a contar después si es que han tenido la experiencia de hacerlo, fue que hicimos el viaje del usuario, que fue trabajar en muestras de personas con distintas características que pudieran ir postulando a través de la plataforma, ir viendo las interacciones que tenía con el servicio y cómo lo evaluaba.
Y en ese viaje del usuario también comprobamos de que había mejoras por hacer y establecimos un plan que lo hemos ido cumpliendo durante estos años, donde dentro de los planes que hemos ya avanzado está el acceso con clave única a los 4 portales del Servicio Civil, material explicativo de las etapas de los procesos, videos, infografías que se le entregan a los usuarios, resultados de los correos electrónicos y formularios únicos de discapacidad. Pero nos quedan recomendaciones pendientes que cuando tengamos recursos las vamos a realizar, que son más difíciles porque son más o tienen otros actores, donde está la validación online de los requisitos legales, la interoperabilidad con plataformas del Estado, la publicación de tiempos máximos de las etapas y el mejorar las comunicaciones respecto a los resultados del concurso. O sea, sería ideal que la gente cuando está postulando, si no cumple el requisito, dijera, usted no puede seguir postulando. Sería muy bueno para el sistema. Ese es como mi sueño, pero para eso necesitamos como mejora tecnológica. Pero bueno. La siguiente, por favor. También establecimos un sistema que se hace cargo de los reclamos en todo el proceso, ¿ya? Las personas pueden reclamar a medida que les van informando su avance en el proceso. Las personas nos escriben y nos preguntan, ¿por qué yo no quedé así, Bueno, todos esos reclamos nosotros los contestamos en cada una de las etapas del proceso. Y si se ha cometido algún error, se reintegra a la persona al proceso y sigue su curso. Al final del proceso se hace un espacio de reclamaciones donde todas las personas que participaron del proceso pueden también reclamar y ahí también se les responde a cada una de las personas y se les cuenta específicamente por qué quedaron en esa parte del proceso. No podemos entregar información de los otros participantes, pero sí de las personas que postularon. Entonces, muchas veces nos preguntan, ya, pero yo quiero saber en qué lugar quedé y qué personas eran. Entonces, nosotros les contestamos, mira, no te vamos a decir qué personas, pero estuvo A, B, C y usted era el 6. Y tuvo puntaje aquí, aquí, aquí y acá. Y contestamos todas esas reclamaciones. Y además, abrimos un espacio que para nosotros es mucho más trabajo, pero ha sido una experiencia bien valiosa, que es la retroalimentación. Aquellas personas que tanto en la reclamación como en los reclamos nos pide una retroalimentación de saber por qué no queda, se le invita a una reunión que se la hace el equipo experto y le cuenta cómo mejorar su postulación, por qué fue que no quedó, etcétera, etcétera. Y aquí les traje algunos datos. Por ejemplo, el año pasado, el 2024, tuvimos 1.142 reclamos a lo largo del proceso. Tuvimos 238 reclamaciones y hicimos 57 reclamaciones, o sea, retroalimentaciones, que era como ya juntarse con la persona y verla uno a uno. Y eso nos ha permitido también escuchar de boca de los propios participantes el cómo se sienten, el cómo evalúan lo que estamos haciendo. Además, les mandamos encuesta en cada una de las etapas del proceso para que nos cuenten cómo les fue con las empresas consultoras, si las empresas consultoras le hicieron preguntas que tenían que ver con su vida personal, cosa que no pueden hacer, o si tuvieron algún otro problema que saliera de la forma en que nosotros reglamentamos que se hagan las entrevistas. La siguiente, por favor. De esa forma también, como yo les mostraba que habían aumentado la cantidad de concursos que teníamos que hacer, nosotros tenemos una capacidad operativa limitada, ¿no? Hay un solo consejo con 5 personas que tienen que entrevistar a todas las personas del nivel 1 y tenemos un equipo profesional reducido. En el Servicio Civil somos 170 personas que hacemos todo esto y por lo tanto la capacidad operativa que tenemos para hacer concursos también ha ido asumiendo un aumento y aquí están más o menos los números de los concursos que hemos ido publicando año a año a través de este sistema que yo les contaba. La siguiente. Aquí tenemos un dato que, a ver si todavía me están prestando atención. A ver, este dato nos muestra cuál es el promedio de duración de estos saltos directivos, ¿ya? A lo largo de los años. Y entonces lo que vemos es que desde el año 2005
hasta el año 2024 ha ido aumentando la permanencia de los altos directivos, ¿sí? Ha ido aumentando. No así siempre para arriba, sino que ha tenido baja y después vuelve a subir, pero se ha ido subiendo y estamos este año en lo máximo que ha tenido el sistema, que son 3 años y 5 meses, promedio. ¿Cuánto era que duraban los directivos? Máximo. Pero los periodos eran de 3 años. Ah, sí me estaban escuchando. Ya, muy bien, muy bien. Quiere decir que no estaba tan fome para la siesta. Ya, entonces, este es un dato bien importante, porque habla de la legitimidad del proceso de atracción de talento también, porque mientras más dure el directivo seleccionado en su cargo y sea menos la posibilidad de perder estabilidad, más van a ser las posibilidades de que el talento quiera participar de estos concursos, ¿ya? Y este sistema se ha legitimado en la forma de reclutar y seleccionar a las personas y ha aumentado la duración de los directivos, pero no nos olvidemos que, como yo empecé a contarles, este es un sistema que busca el equilibrio entre mérito y confianza. Y las personas llegan fruto de un proceso que ve el mérito, son nombrados fruto de un proceso de ese mérito, el que le da confianza, pero pueden ser desvinculados en cualquier momento. Y a pesar de poder ser desvinculados en cualquier momento, por lo menos hoy día vamos en 3 años, 5, es decir, por lo menos en promedio un periodo. No sé cómo estén acá la duración de los altos directivos en el Perú, pero es un tema para la búsqueda de talento y la retención del talento en el Estado. ¿Sigo o quieren reflexionar sobre eso? No. La siguiente, por favor. Entonces, en esta búsqueda, ¿no?, de cómo hacer que nuestros anuncios sean más visibles, de buscar que más mujeres se estimulen a participar de la alta dirección, a pesar de que no les podemos decir que van a tener estabilidad laboral, cosa que en encuestas y focus group que hemos hecho a las mujeres nos importa mucho más tener estabilidad laboral que a los hombres. A pesar de eso, hemos ido avanzando en una evolución en nuestros avisajes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de avisaje. El primero era como se hacían los anuncios normalmente, que en el fondo se ponían todos los cargos que se postulaban ese fin de semana. Nosotros abrimos los concursos los días domingo, entonces el domingo se publica el anuncio con los concursos. Luego avanzamos a un anuncio que pudiera ser más atractivo visualmente y que destacara algún cargo y dijera, vaya a la página para ver el resto de los cargos, con una imagen de mujer y señalando que del total de postulantes a la alta dirección, solo el 23% son mujeres, de modo que las mujeres se motiven a postular. Y después tenemos el segundo anuncio, que ustedes me van a decir es igual al segundo, el tercero es igual al segundo. ¿Lo ven igual? El porcentaje cambió porque aumentó el número de mujeres que postularon, pasamos del 23 al 27, pero el cambio que hicimos en este anuncio es que lo hicimos con altas directivas de verdad, ¿no? El anuncio segundo que teníamos eran como modelos de mujeres. En cambio, las terceras, y que son los anuncios que hoy día estamos saliendo, son anuncios que traen a altas directivas de verdad, que hoy día están en sus cargos y que están disponibles a ser rostro de nuestras campañas para que más mujeres busquen ser parte de la alta dirección. La siguiente, por favor. Y lo que esto nos ha permitido ir avanzando en que cada vez más mujeres sean nombradas en cargos de primer y segundo nivel jerárquico, y desde el 2022 al 2024 el promedio de nombramientos de mujeres de ADP es de un 37%. Muy por sobre lo registrado en cargos de gerencia a nivel privado, que llega a un 26% en Chile. O sea, la alta dirección del sector público ha sido capaz de aumentar la atracción de mujeres en forma más significativa que el sector privado.
a pesar de que el sector privado también ha hecho campañas para aquello. Y otra cosa que hemos logrado, que está ahí en los datos que están en el cuadro, nos muestra el número de mujeres postulantes, donde pasamos de 14.000 en el 2022 a 20.000 en el año 2024. Y otra cosa que nos muestran todos los datos es que a pesar de que las mujeres postulan menos que los hombres, son menos nombradas, pero porcentualmente nos va mucho mejor. O sea, una vez que las mujeres se atreven a postular a la alta dirección, los resultados que obtienen son mejores que los hombres. Ahí hemos hecho estudios para ver por qué pasa eso. Y bueno, los hombres creen antes que las mujeres que tienen más capacidades para llegar a los cargos. A las mujeres nos cuesta decir, ya me voy a atrever. Nos atrevemos cuando hemos hecho el magíster, el doctorado, criado a los niños, toda la cosa, ahí yo digo, ya, ahora voy. En cambio, los hombres no, ¿sí o no? ¿Pasa eso, no? Bueno, y así también hemos hecho estudios distintos para ver por qué pasa eso y ver qué podemos hacer dentro de nuestros procesos para buscar mayor porcentaje de mujeres en la alta dirección. Hicimos también un estudio con respecto a nuestra metodología que arrojó que no había sesgos en la metodología, ni de género, ni de edad, porque se trabaja con nóminas, con todo el proceso innominadamente, solamente con los requisitos de las personas. La siguiente, por favor. Aquí vemos el gráfico que nos muestra la mayor participación de las mujeres y cómo ha ido avanzando. El siguiente. Y ¿se acuerdan que cuando les mostré como los objetivos estratégicos del periodo teníamos el crecimiento o el aumento de postulantes, o sea, que llegaran más personas? Acá tenemos los datos de dos de nuestras plataformas. La plataforma que está en azul es la de alta dirección pública, que es la que les he ido contando un poco hoy día, que pasamos de el año 2022 51.834 postulantes al año 2024 de 71.159 postulantes. Y el otro portal es el portal de Directores para Chile, que es el que recoge las postulaciones para las personas que quieren ser directores de establecimientos educacionales, y ahí nos ha costado más cambiar, nos ha costado más aumentar el número de postulantes a cargos de directores. Y también tenemos una hipótesis con respecto a eso, que en Chile no existe una carrera directiva para la educación, y eso puede estar un poco poniendo ahí dificultad en que los docentes quieran efectivamente seguir ese camino. Adelante, la siguiente, por favor. Y antes que crean que yo voy a seguir hablando toda la tarde, les tengo consolidados cuáles son los desafíos que nosotros vemos en la alta dirección pública hoy día, que tienen que ver con la excelencia, con la consistencia y solidez y con la pertinencia. Y para la excelencia, creemos que este proceso de mejora continua que hemos desarrollado durante estos 22 años debe seguir perfeccionándose, debe buscar la eficiencia de todos sus procesos. Tenemos que aumentar los niveles de rendición de cuentas, solo así vamos a lograr avanzar en recuperar confianza. Transparencia, equidad y no discriminación en los procesos como unos principios que tenemos que tenerlos como un mantra y revisar todos nuestros procesos para disminuir aquello. La profesionalización permanente de los actores del sistema, es decir, más capacitación para la diversidad de actores con los cuales trabajamos. En consistencia y solidez, hoy día tenemos un crecimiento y cobertura, pero a lo mejor tenemos que ver qué flexibilidad tenemos para trabajar con eso. La permanencia de los altos directivos es clave para efectivamente, como yo les decía, retener el talento. La valorización y réplica de las buenas prácticas, la dotación y recursos económicos para la implementación. Yo les contaba, somos 170 y el número de cargos que llevamos son muchos y por lo tanto eso también para nosotros ha sido un desgaste de poder cumplir con todo. El fortalecimiento y mejoras legales de cómo perfeccionar este sistema que se creó en el 2003, tuvo reformas en el 2016, creemos que ya es hora de alguna reforma que a lo mejor le pueda dar más continuidad al segundo nivel jerárquico, de modo de vincular de mejor forma lo que tiene que ver con el desempeño, con la desvinculación de los altos directivos, y eso significa aumentar el reconocimiento de las particularidades de las carteras, la especificidad territorial y local que hoy día tienen nuestros cargos, las herramientas efectivas para una evaluación basada en resultados
y acompañar a nuestros ADPs una vez que son nombrados. Nosotros, además de este proceso de selección, trabajamos en lo que significa el desarrollo de los altos directivos una vez que son seleccionados, y ahí también tenemos un trabajo de que este desarrollo que nosotros realizamos y que ellos asumen en forma voluntaria, a lo mejor no sea tan voluntaria y que tengan que pasar por algunos cursos mínimos que necesitamos que tengan para efectivamente disminuir las brechas de las competencias con las cuales llegan al momento de la selección. Muchas gracias. Le damos las gracias a Danae Milar Pusch por esta conferencia. Le invitamos, por favor, que pueda tomar asiento. Y quiero invitar al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Paiva, para que puedan iniciar la ronda de preguntas. Buenas tardes con todas y todos los presentes. Danae, ¿qué te puedo decir? Menos mal que esta no es una... Si hubiésemos hecho una comparación de los modelos, yo de repente no hubiese venido. Es indudable que Chile para nosotros es un referente en el modelo de servicio civil, en todo el sistema de la alta dirección pública. Al igual que en el caso chileno, el Perú también ha pasado por importantes reformas producto de crisis, que son precisamente ventanas y espacios de oportunidad, ¿no? La primera, producto precisamente del restablecimiento de la democracia en el 2000, fue precisamente la aprobación de una ley marco de modernización de la gestión del Estado, el primer código de ética, una ley del código de ética de la función pública, la ley de transparencia y acceso a información pública, entre otras, ¿no? Y más recientemente, con otra crisis, producto de una discrecionalidad absoluta en la designación de funcionarios, fue la aprobación de la ley de idoneidad, que es la que identifica requisitos mínimos para cada uno de los puestos de alta dirección, ¿no? Y en efecto, de todas las cosas que nos has dicho que han sido muy interesantes y muy valiosas, yo he tomado nota de prácticamente todo, y con cargo volver a revisar la ponencia porque la verdad que ha sido genial. Hay algunos temas que me gustaría poder, digamos, complementar, porque además me han llegado muchas preguntas por parte de los participantes, de los servidores que están aquí presentes, que voy a comentar, solamente por el tiempo que tenemos hacer mención a algunas, ¿no? A ver, no voy a poner los lentes porque ya hay que asumirlo. A ver, una de las preguntas que creo que es importante poder complementar a partir de lo que nos has expuesto es, tú has hablado de unos desafíos, ¿no es cierto?, en lo que es excelencia, en lo que es la consistencia, en lo que es la pertinencia para la alta dirección pública. De estos desafíos, ¿cuáles crees tú que sean aquellos que desde el ámbito chileno, y por supuesto porque finalmente es una realidad que compartimos en Latinoamérica, cuáles son aquellos desafíos de los que has enumerado, crees que son los más prioritarios para precisamente restablecer la confianza ciudadana? Esa sería una primera inquietud, sobre todo en un contexto en el que, lo han dicho aquí, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la corrupción, pero ahora como que ese problema está, digamos, quedando un poco atrás, siempre visibilizado, pero atrás, porque hay un tema, digamos, de coyuntura, que es la creciente inseguridad ciudadana, ¿no? Y eso, digamos, hace que también haya un contexto social y una crisis política, porque la posibilidad de que esto pueda ser revertido es complicado. Entonces, ahí está nuevamente el servicio civil para poder enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, viene un poco nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos
deben priorizarse para precisamente restablecer esa confianza ciudadana y que la gente empiece a creer nuevamente en el Estado? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Bueno, me quedo con el desafío prioritario para recuperar la confianza. Para el sistema chileno, siento que tiene que ver con una parte el tema de cómo retener el talento y que efectivamente las personas sean desvinculadas por una fundamentación en relación a su gestión, ¿ya? A su gestión y que sea transparente aquello, de modo que las personas tengan interés de ser altos directivos públicos y que no teman que en cualquier momento pueden perder su puesto y sin saber por qué, ¿ya? Yo siento que ahí tenemos un tema de darle más estabilidad a los cargos. Y esa mayor estabilidad a los cargos no es solamente para atraer talento, sino porque también la política pública necesita tener continuidad. Necesitamos tener los altos directivos públicos en su puesto, no por llenar los puestos, sino porque en el fondo el rol que cumple un alto directivo es clave para la organización. Nosotros vemos que cuando tenemos en los puestos personas que están en la subrogancia, son personas que no toman menos decisiones o se arriesgan menos a avanzar en la política pública que quienes están en su cargo ejerciendo el rol. Y por lo tanto eso también tiene que ver con un mejor gobierno, un mejor Estado, un Estado más eficiente, un Estado que ejecuta la política pública, un Estado que cumple con su rol público y por lo tanto también que le da continuidad, ¿no? En esto que veíamos de lo que son gobiernos muy breves, yo considero que 4 años es muy poco tiempo y que además ha sido una experiencia como de cambio de coalición y salió un poco en la conversación en la mañana, es como ahí debe haber una continuidad en el ejercicio de lo público, más allá de quién esté en el gobierno, que la alta dirección en relación a quienes son los que prestan los servicios públicos y le dan continuidad, deberían efectivamente permitirnos avanzar más rápido. Y avanzar más rápido porque somos países que tenemos desafíos muy importantes en Latinoamérica y desafíos además muy comunes, ¿no? Ustedes, nosotros. Y para hacernos cargos de esos desafíos que hoy día tiene el Estado, que tienen que ver con pobreza, pero que también tienen que ver con violencia, con convivencia, con corrupción, con narcotráfico, con cosas que antes para nosotros estaban más lejanas, como homicidios, que hoy día están muy presentes en los medios de comunicación y que tienen aterrorizadas a las personas. Para hacernos cargo de esos desafíos necesitamos que el Estado tenga continuidad en la entrega de servicios. Y para eso yo siento que es importante el tema de la retención del talento y tener en el fondo ese alto directivo de forma más permanente. Después, siguiendo con tu pregunta y con respecto a qué hacer, yo siento que ahí nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes en lo que es la escuela, en lo que es la capacitación permanente a los altos directivos. Nosotros tenemos algo que es muy incipiente, que es el acompañamiento a la alta dirección. Intentamos hacer un trabajo de mentoría, estamos viendo hoy día si podemos hacer coach, vemos cuáles son las brechas que tienen en las competencias y eso es lo que les entregamos, pero lo hacemos desde licitaciones que hacemos con la academia, no tenemos profesionales a cargo dentro del servicio que hagan eso. Y para mejorar y tener un buen gobierno y avanzar en estas crisis y desafíos que tú señalas, necesitamos tener un servicio público capacitado, formado, y con una lógica de propósito súper clara. Porque hoy día que tenemos temas de ética y de corrupción y que todo el mundo se tira contra el servicio público, porque es muy fácil darle, pero nadie hace el trabajo que se hace desde la función pública, es el momento de recuperar la mística, de levantar el propósito, de sacar la voz y de defenderse, mostrando eficiencia y buen gobierno con respecto a esas voces que quieren debilitar al Estado. Y para eso creo que la formación y la capacitación es clave y por lo tanto el trabajo que ustedes pueden desempeñar como servicio civil y lo están haciendo es muy importante. Te escuchaba de la importancia de que la continuidad de las políticas públicas implique que tengamos directivos públicos
con cierto ámbito de estabilidad, ¿no? Tú nos mencionabas 3 años renovables hasta un periodo de 9 años. En lo personal, tengo una cierta preocupación, pero en realidad no sé cómo resolverla, que es el peligro del adormecimiento del directivo público frente a una situación de estabilidad. Más aún cuando existen una serie de elementos que no permiten que el liderazgo que pueda tener ese directivo público pueda aflorar, porque lo han dicho en paneles anteriores. Los temas vinculados a la innovación pública, por ejemplo, son temas que son complicados de hacer aquí en nuestro país, porque lamentablemente, y eso hay que decirlo, estará con nosotros en la clausura, por cierto, el Contralor General de la República, vamos a ver qué nos dice, el error se castiga. El error se castiga. Entonces nadie, ningún directivo público, ningún servidor público tiene la posibilidad o espera poder hacer algo distinto o nuevo, porque existe el riesgo de que tiene un órgano de control que le va a decir: eso no se hace, esto tiene que haber sido dicho de esta forma. Lo mencionaron en otros paneles o ejemplos clarísimos de cómo el ámbito del control va inclusive a cuestionar la gestión pública, que es un ámbito donde hay cierta discrecionalidad entre un marco legal establecido, ¿no? Entonces, ahí hay un primer riesgo que hace que finalmente el directivo público diga: voy a hacer siempre lo mismo. Y al final de cuentas, quien se ve perjudicado es el ciudadano, porque el servicio sigue siendo, vamos a decirlo con sus letras, mediocre, correcto, no hay una mejora, y eso genera una desconfianza. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema? Tú has mencionado muy bien un aspecto en el que yo creo mucho, por ejemplo, que son los aspectos propios del gobierno abierto. Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas. Ahí puede haber un atisbo, digamos, de poder encender la chispa del liderazgo, ¿no?, de los directivos. ¿Ese es el camino? ¿Qué podemos hacer ahí? Te planteo una pregunta un poco retadora de repente, pero ¿qué nos dices? A ver. A ver. Creo que una forma tiene que ver con que es como juega también un poco la innovación pública, es como levantar desafíos, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una evaluación de desempeño, ¿no?, que veíamos en la presentación, que nosotros tenemos evaluaciones de desempeño para nuestros altos directivos, en los cuales desde el momento que ellos llegan a sus cargos saben lo que se les va a medir por tales cosas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con esos convenios de desempeño hoy día? Nos pasa que generalmente los convenios de desempeño con que llegan los altos directivos, como no están vinculados a su permanencia, sino que están vinculados a que si no los cumples te bajan el sueldo, generalmente esos convenios de desempeño tienen muchos resultados de proceso, ¿ya? Y lo que nosotros visualizamos es que sería interesante aumentar o incluso más que aumentar, restringir a que los convenios de desempeño sean de resultados. Y por lo tanto, nosotros ponemos a la vista cuál es la meta que buscamos que el alto directivo llegue y no que haga los procesos que tiene que hacer normalmente para que en el fondo se le evalúe por eso. Si nosotros creemos, mejoramos la forma en que se hacen los convenios, se establecen desafíos y metas de resultados, el alto directivo, a pesar de tener mayor permanencia, no debería, como decimos en Chile, achancharse en su cargo, sino que buscar efectivamente cumplir ese resultado y buscar a lo mejor formas innovadoras de poder desarrollarlo. Ahora, formas innovadoras de poder desarrollarlo, ahí nos entramos en otro desafío que tiene hoy día la alta dirección y que tiene que ver con el cómo gestionar a las personas con las cuales se trabaja. Porque tener un directivo público que busque la innovación
pero que no se haga cargo de la forma en que siempre se hacen las cosas, de la cultura organizacional y de las personas con las cuales tiene que trabajar, no nos va a dar resultado. Porque Quijote solo no nos permite mejorar la política pública. Tiene que ser un alto directivo que sea innovador, pero que sepa motivar a través de un liderazgo ético a las personas con las cuales trabaja, personas que muchas veces dicen, esta persona va a estar 2 días y yo voy a seguir aquí. ¿Para qué le voy a hacer caso a lo que me está diciendo? Nosotros necesitamos hoy día, eso es lo que nosotros escuchamos mucho en nuestro país, necesitamos entonces que ese alto directivo que tenga convenio de desempeño basado en resultados y que busque cómo mejorar los desafíos de la política pública que tenemos, además sea un buen gestor de personas. Y por lo tanto tengamos no solamente un alto directivo comprometido, sino que a una función pública activa, comprometida, orgullosa y movilizada por transformar su país. Muy bien. Bueno, y eso nos lleva entonces a hablar del tema de habilidades blandas, que es, creo yo, crucial, ¿no? En un panel anterior se señalaba que para los puestos de confianza no hay, a diferencia de lo que ocurre en el resto de concursos o procesos de selección, donde hay un espacio para evaluar habilidades blandas, para los puestos de confianza eso no se produce. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, porque finalmente los grandes líderes o los líderes o las cabezas o los directivos que ocupan posiciones de confianza no tienen esa gestión de personas que ayuden precisamente a que el equipo pueda precisamente desarrollar todo aquello que puede hacer, ¿no? Yo comentaba en alguna de mis exposiciones aquí, es que cada uno de los presentes es un talento en potencia que quiere ser fortalecido, desarrollado, redescubierto, ¿no es cierto? Pero si no tienes un líder que se encargue de identificar esos talentos, pues entonces no vamos a poder avanzar. Y si tenemos más arriba un líder político que no tiene esas competencias, entonces el asunto se vuelve mucho más difícil de poder avanzar. Mi pregunta va entonces ya como un tema de curiosidad respecto de los procesos de selección. Tú has mencionado además que existen una serie de mecanismos para precisamente transparentar los procesos, ¿no? Plataforma de postulantes, las encuestas de satisfacción, la transparencia en el proceso de selección, los sistemas de reclamos en el proceso de selección, ¿no? Porque claro, eso es creo que por lo menos aquí ocurre mucho, nos cuesta dar explicaciones de las cosas que hacemos, cuando no podemos satisfacer a todos, pero hay que dar explicaciones de por qué las cosas no se hacen, de la forma como alguien hubiese querido hacerlas. Pero en ese tema, ¿cómo es que en esos procesos de selección que se transparentan, cómo evidencian la evaluación de las habilidades blandas, de las competencias blandas? Bueno, eso nos cuesta transparentarlo, no porque no exista la rúbrica, sino porque precisamente es como hasta dónde uno abre la forma en que evalúa. Más que un grado de discrecionalidad, hay un instrumento que uno tiene que cuestionarse hasta dónde lo abre para no entregar al postulante la información y que en el fondo el postulante venga como castiado para tal resultado. Entonces, dentro de lo que son la evaluación de competencia con la cual nosotros trabajamos, nosotros tenemos rúbrica para cada una de las competencias, tenemos indicadores, tenemos niveles dentro de esos indicadores y conductas que en el fondo te van situando. Nosotros frente a esas consultas de los ciudadanos les contestamos, usted tuvo en tal competencia una evaluación más baja, señalando la competencia. No abrimos el indicador ni la rúbrica en específico, no porque no la tengamos, sino porque tenemos ese otro problema, o más que problema, es como parte del sistema para poder evaluarlo. Entonces, en el sentido de avanzar en transparencia, tenemos que llegar al consenso hasta dónde abrir
pero no porque no tengamos la información. Y eso es interesante, porque eso antes no era así. Esto ha sido un proceso que se ha ido avanzando en el tiempo. La evaluación por competencia, de hecho, nosotros la tenemos recién desde el año 2017 con unos pilotos. Se empezó a implementar más finamente el 2019. Entonces, esto ha sido todo un proceso, pero hoy día estamos en ese proceso. Existen las rúbricas y todo está establecido porque tú obtienes ese puntaje. Y tenemos la posibilidad de ir avanzando, entregarle esa información a la ciudadanía. ¿No sería mucho más factible o más rápido, a lo mejor, poder entregarle esa información al momento de hacer la postulación, en lo que son sus requisitos técnicos, más que en las habilidades blandas? ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema de cómo continuar en este proceso de transparencia. Pero me quedo con una cosa que me dijiste que me hace tanto sentido, porque precisamente tiene que ver con una discusión que nosotros hemos tenido, que es precisamente una habilidad blanda que evaluamos nosotros dentro de la competencia, que es en la competencia de liderazgo y trabajo en equipo. Dentro de lo que nosotros evaluamos está el tema de cómo ejercer un liderazgo inclusivo, ¿ya? Y cuando se habla de un liderazgo inclusivo, generalmente, no sé lo que ustedes piensan, cuando yo les digo liderazgo inclusivo. Bueno, teníamos un problema con esa definición, porque las personas, generalmente, dentro de las consultas que se hacían, pensaban que hablamos de un liderazgo inclusivo porque era un liderazgo que no discriminaba entre hombres y mujeres, entre personas de distinto género, no discriminaba a minorías sexuales, etc. Sin embargo, dentro de esa competencia, lo más importante y que tiene que ver con los desafíos de las organizaciones y de cómo generar liderazgos democráticos es como un liderazgo inclusivo que en el fondo es capaz de procesar las diferencias dentro de su organización y dentro de sus equipos de trabajo. Y ahí también tiene que ver con que más que pensando en si es un líder político o un líder que viene por un concurso que busca el mérito, cualquier liderazgo hoy día, sea político o sea por evaluación de un concurso, tiene que ser una persona que trabaje con los otros y que esté dispuesto a tener en sus equipos personas que le planteen que no están de acuerdo con sus decisiones en una conversación democrática, en la cual, en base a esas diferencias, podemos construir y buscar cómo mejorar la política pública. No en un sentido de tomármelo en la personal, porque aquí estamos todos trabajando, ¿no? Tenemos un propósito, un objetivo. Y esa diferencia y esa habilidad blanda de ser capaz de vivir con la diferencia de quien piensa distinto y saber asimilarla y usarla para la mejora de la política pública es un tema. Es un tema. Es un tema en el mundo público y también en el mundo político. Genial. Sí, sí, sí. Has dado bien claro. Nos sentimos dueños de la palabra, de la razón, y es difícil aceptar que hay otro que piensa distinto y hay que reconocer que efectivamente cometemos errores y hay que saber enfrentar eso, efectivamente. Yo muy de acuerdo contigo, efectivamente. Y es una habilidad blanda que hay que trabajar mucho. Danae, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias. De verdad, estamos muy contentos por tu exposición. Yo, como titular de Servicio Civil, me quedo con muchas ideas para implementar en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a Danae Minars Pusch, de Chile. La invitamos a la foto de estilo. Por favor, allí adelante. Y les pedimos que reciba también un fuerte aplauso. También le invitamos para la entrega de su diploma de reconocimiento por su participación destacada en este segundo Congreso Anual del Servicio Civil. Por favor, si miran a la cámara para la toma de fotos. Muchísimas gracias a ella. Gracias, así concluye esta conferencia internacional Construcción de Confianza e Integridad.